La forma de sumar números enteros y decimales es ordenar los sumandos con respecto a su valor posicional y efectuar la operación como un número natural. Algo muy importante es que el punto decimal debe de estar alineado en el orden posicional que observarán a continuación. La suma se efectúa de derecha a izquierda y en estos ejemplos se utilizará el método de llevar. En la suma, la propiedad conmutativa se mantiene. El orden de los sumandos no altera el total. Si fuera el caso de resta, el proceso es el mismo con respecto al orden del valor posicional y efectuar la resta de derecha a izquierda, utilizando el método de llevar. En la resta no se aplica la propiedad conmutativa porque en este caso el signo sí cambia la operación. Tenemos acá una suma que es 7.5 más 7.5. Entonces lo voy a operar como que fueran números naturales, sumando 5 más 5, que en este caso es 10, pongo 0, llevo 1. 7 y 7 es 14, más 1, 15. El punto decimal, como pueden observar acá, solo se baja y pues entonces agregamos el 15. Entonces quiere decir que la operación es un número entero, 15. Ahora viene la siguiente operación que es 1.5 más 8.56. Primero, pues solo bajamos el 6. Y ahora vamos a sumar 5 más 5, que es 10. Pongo el 0 y llevo 1. Y luego pues voy a sumar 8 y una 9 y una 10. Entonces la respuesta es equivalente a 10.06. Y hemos terminado la operación de suma. Siguiente, 3.15 más 8.299. Como paso número 1, pues vamos a empezar bajando el 9. Siempre empezamos de derecha a izquierda. Ahora vamos a sumar 9 y 5, que es 14. Pongo el 4 y llevo 1. Ahora voy a sumar 2 y 1, 3 y 1, 4. Bajo el punto decimal. Y finalmente pues sumo 8 y 3. Que esto me da como resultado 11. Entonces coloco ahí 11. La respuesta entonces es 11.449. Las operaciones en decimales, que tengamos un decimal, puede ser que tengamos dos decimales y puede ser que tengamos también tres decimales. Entonces, en este tipo de operaciones, básicamente puedo mencionar que voy a tener un entero, 3 décimos, 2 enteros con 82 centésimos y 3 enteros con 913 milésimos. Así es la forma correcta de nombrar los decimales, ¿verdad? Vamos con lo siguiente, que sería una operación combinada donde tengo dos operaciones en suma y una finalmente que está restando. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Sumar, ¿verdad? 9 y 7 queda 16, le quito 1, da 15, pongo el 5, llevo 1. 4 y 2, 6 y 1, 7. 5 y 3, 8. A 8 le quito 2. A 5 le sumo 3, da 8. Le quito 2, 6. Después bajo el punto decimal y sumo primero estos 2. A 8 le sumo 3, eso me da 11. Le resto 7, el resultado va a ser 4. Y finalmente tengo 7 y 7, 14. Y a 14 le quito 8, eso da 6. Por lo tanto, la respuesta es 64.675. El siguiente ejemplo es una resta. Normal, ¿verdad? Entonces tenemos minuendo y sustraendo. Restamos. A 9 le quito 7, eso sería 2. En el siguiente, pues es únicamente de bajar el 6, porque a 6 le quito 0, pues nada, 6, ¿verdad? 4 menos 4 da 0, bajo el punto decimal. Ahora, en esta operación no se puede realizar. El 8 le tiene que prestar al 5 para que se convierta en 15 y se va a quedar en 7. Y luego pues resto 15 menos 9, eso me da 6. A 7 le quito 4, eso me da 3. Y finalmente pues tengo la resta de 5 menos 4, que eso es 1. Entonces quiere decir que la respuesta es 136.062. Vamos con el siguiente, que sería este de acá, una resta.
Ahora cambian los papeles. El minuendo es mayor al sustraendo. Voy a realizar una operación normal, como que fuera una resta, como que el signo positivo estuviera arriba y el negativo abajo, pero al final le voy a agregar un signo menos. Esto en todo caso porque sí pueden existir operaciones. Bajamos el 6. 7 menos 7, 0. A 8 le quito 1, 7. Bajo el punto decimal, resto 4 menos 6, no se puede. El 3 le ha de prestar al 4, también se va a degradar en 1 y va a quedar en valor de 2. A 14 le quito 6, pues esto es 8. A 2 le quito 5, no se puede, entonces el 9 va a tener que prestarle al 2. Y el mismo pues va a quedar en valor de 8. Entonces ya puedo restar 12 menos 5. Eso me va a dar 7. Para que finalmente reste 8 menos 2, que sería 6. Entonces quiere decir que la respuesta es menos 678.706. Recordando siempre que el signo negativo se le debe de agregar a la diferencia. Vamos con otro ejemplo. Ahora es una operación de decimales, ambos con signo negativo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Sumar normalmente y después solo le vamos a agregar el signo menos. A 9 le sumo 7, pues serían 16, pongo el 6 y llevo 1. 6 y 1, 7. Ahí está. 4 y 4 sería 8. Bajamos el decimal. A 5 le sumo 9, eso me da 14. Pongo el 4 y llevo 1. 8 y 1, 9 y 4 da 13. Pongo el 3 y llevo 1. 5 y 1, 6. Y 4 da 10. Y solo se le agrega el signo menos. La respuesta a esta operación de suma de números negativos es equivalente a 1034.876. La multiplicación de decimales. La multiplicación de decimales es explicada en esta presentación tomando en cuenta que el punto decimal se omitirá y se trabajará como una multiplicación de números naturales. Se efectúa la operación de multiplicación de derecha a izquierda por el método de llevar. Al igual que la suma, ya observarán las diferencias del método en la multiplicación o en los ejemplos. La multiplicación cumple con la propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el producto. En cada uno de los ejemplos deben de observar cómo el punto decimal regresa a colocarse en el producto de tal manera que su posición depende de la cantidad de dígitos que tengan los factores. Se cuenta la cantidad de dígitos después del punto decimal en los factores y dependiendo esa cantidad de dígitos, así se correrá el punto decimal en el producto. Vamos con el ejemplo. Vamos a multiplicar 1.50 por 8.56. Entonces, teóricamente omitimos el decimal y vamos a operar como números naturales. Multiplico entonces 6 por 0, pues esto es 0. 6 por 5 da 30. Pongo el 0 y llevo 3. 6 por 1, 6 y 3 que llevaba serían 9. Entonces aquí tengo 900. Ahora voy a multiplicar por 5. 5 por 0, pues es 0. 5 por 5 es 25. Pongo el 5 y llevo 2. 5 por 1 da 5 y 2 que llevaba serían 7, 750. Ahora multiplico el 8. 8 por 0, pues da 0. 8 por 5 da 40. Pongo el 0 y llevo 4. 8 por 1, 8 y 4 que llevaba, pues serían 12. Finalmente, vamos a sumar estos tres productos. El 0 y los dos primeros ceros, pues solo se bajan. No tienen gran complejidad, ¿verdad? Y voy a sumar 9 y 5, que en este caso es 14. Pongo el 4 y llevo 1. 7 y 1 da 8. Y el 12, pues también que solo lo bajamos, ¿va? El 1 y el 2, pues no se operan con nada, solo de bajarlos. ¿Y el punto decimal dónde va? Dice el concepto que yo debo de verificar cuántos decimales tiene el multiplicando y multiplicador, o en todo caso, si hay 3 multiplicaciones, cuánto tiene cada factor. Aquí sumamos 1, 2, 3, 4. Como tiene 4 decimales, debo de tener 4 decimales después del punto. Entonces el punto decimal lo voy a agregar acá. Ahí está. Aquí hay 4 dígitos porque aquí hay 4 dígitos. Con otro ejemplo. 21.50 multiplicado por 1000.
Esto es sencillo y fácilmente se puede realizar como un cálculo mental debido a que los 3 ceros van a hacer que el punto decimal se corra 3 espacios hacia la derecha. Entonces quiere decir que voy a correr acá 1, 2 y 3. Entonces como aquí no hay ningún número, le vamos a agregar un 0. La respuesta entonces teóricamente debería ser 21.500. Agregamos entonces la cantidad de ceros que aparecen ahí. 3 en fila, así. Aunque previamente también solo tendría que haber corrido 3 espacios también. O sea, de una u otra manera se puede realizar. Llevamos 2. 1 por 21.50, pues es 21.50. Agregamos ahí la línea para poder sumar. Bajamos los 4 primeros ceros y el 215 también, ¿verdad? Observamos acá que tenemos únicamente 2 decimales, entonces a la derecha del punto decimal deben de haber 2 dígitos y ahí está, después del punto hay 2 ceros. Pero estos ceros a la derecha no cuentan, no son significativos, entonces quiere decir que la respuesta es 21.500 como mencioné anteriormente. Vamos con otro ejemplo. 21.50 multiplicado por 50.505. Bueno, procedemos a multiplicar 5 por 0, 0. 5 por 5, 25, pongo el 5, llevo 2. 5 por 1, 5, y 2 que vámonos es 7. 5 por 2 es 10. Y luego observemos que en el 0, ahora no voy a colocar una fila de 0, sino me voy a correr 2 espacios. Y como resulta que el 5 es igual al primero, entonces quiere decir que el producto va a ser el mismo. 10.750, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 10.750 porque es el mismo dígito. Luego, otra vez el 0. Pero no voy a hacer esa fila de 0, sino me voy a correr 2 espacios. Y tomando en cuenta que tenemos el mismo número a multiplicar por estos 4 de arriba, entonces quiere decir que el resultado es el mismo, 10.750. Ahí lo tenemos. Finalmente agregamos una línea para sumar y empezamos a realizar la suma. El 0 y el 5, pues, y el 7 y estos primeros 4 dígitos solo se bajan, 5, 7 y 50. Y luego sumo 7 y 1, 8, el 5 lo bajo, 7 y 1, 8 y el 10 también lo bajo. Ahora tengo que verificar en dónde voy a colocar el punto decimal. Por lo tanto, el punto decimal lo voy a agregar acá. Observemos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el punto decimal lo vamos a agregar aquí. División de decimales. La división de decimales es explicada en esta presentación tomando en cuenta que el punto decimal, tanto en el dividendo como en el divisor, se debe de correr a la derecha hasta que desaparezcan los decimales, de tal manera que ambos números queden como enteros. Se efectúa la operación de división como que fueran números naturales. Se utiliza el método de llevar, al igual que las operaciones anteriores. La división no cumple la propiedad conmutativa, debido a que el orden entre el dividendo y divisor sí altera el cociente. En cada uno de los ejemplos, deben de observar cómo el punto decimal se coloca para proceder con la división hasta obtener un cociente exacto o periódico. Y si es inexacto, con 3 decimales es más que suficiente. El cociente adquiere el punto decimal a medida que se busca un residuo 0. Vamos a tener 3 casos ya mencionados: división exacta, división periódica o inexacta. Si es inexacta, solo le vamos a dejar 3 decimales. Vamos con el ejemplo. Dice 276.15 dividido 15. En forma de división, esto quedaría. Observen muy bien. Ahora el punto decimal ya no existe en el dividendo y el divisor ha adquirido 2 ceros. ¿Por qué? Porque el punto decimal se debe de desplazar 2 espacios. Entonces, como el punto decimal está aquí, al correrlo 2 espacios, entonces voy a agregarle 2 ceros al 15. Porque si yo corro el punto decimal en el 15, suponiendo que este tuviera decimal acá, pues aquí tengo 1 y 2. Entonces, estos espacios acá son nulos, por lo tanto, por eso es que le agregamos el 0. Yo voy a correr el punto decimal las veces que sea necesario hasta que ese número quede como un número entero. Aquí ya lo convertí a un número entero. Entonces ahora voy a proceder a realizar una división normal. ¿Qué tenemos?
¿Cuántas veces le cabe el 1500 a 2761? Le cabe 1. Bueno, entonces vamos a restar y tenemos el 1 y el 6, es solo de que se bajen. A 7 le quito 5, pues daría 2. A 2 le quito 1, pues va a dar 1. 1261. ¿Cuántas veces le cabe el 1500 al 1261? No se puede. Este es el dividendo, este es el divisor. Bajar el 5. 12.615 dividido dentro de 1500. Esto es a 8. Y al multiplicar 1500 por 8, eso me da 12.000. Al restar el 6, 1 y 5, pues solo se bajan. Y 12 menos 12, pues da 0. Acá ya no hay ningún dígito para poder bajar y ya no puedo realizar la división. Entonces lo que debo hacer es colocarle un puntito decimal y automáticamente le agrego un 0 al 615 para que se convierta en 6150. Ahora sí puedo dividir. ¿Cuántas veces le cabe el 1500 al 6150? Entonces le cabe 4. Multiplico 1500 por 4, eso me da 6000. Al restar tengo 0, 5, 1 y 6 menos 6, 0. Y le agrego el 0 que llevo del punto decimal. Ahora veamos, tanto el dividendo como el divisor son iguales. ¿Cuánto le cabe? Le cabe 1. Y cuando multiplico 1500 por 1, eso me da 1500. Por lo tanto, quiere decir que acá vamos a tener como diferencia 0. Entonces quiere decir que esta es una división exacta y la respuesta es equivalente a 18.41. Yo me perdí en la última, en la división, pero en la primera sí yo, pues, digamos que entendí un poco. No, yo me perdí en el último ejercicio, en la división. Este es de división. 276.15 dio 15. Lo que hago es, corro el punto decimal, 2 espacios, y el punto, lo voy a escribir aquí para que me entienda un poco mejor. Tengo 276.15 y dividido 15. Por lo tanto, obsérvese muy bien. Como yo el punto decimal lo tengo acá, yo necesito que ese punto decimal se vaya hacia la derecha. Entonces, lo corro un espacio y aquí ya no se puede, entonces le agrego un 0. Estoy acá y le agrego otro espacio, el punto decimal queda acá y aquí le agrego un 0. Y nuestro punto decimal que antes estaba en el 15, lo tenemos ahí, ¿ve? Entonces, cuando el punto decimal está a la derecha de los números enteros, pues prácticamente no se utiliza, ¿verdad? 15.500.0 y 27.615.0. O sea, básicamente ese punto decimal se va a omitir. Entonces quiere decir que yo la división la puedo dejar así también. 27.615 dio 1.500. Entonces empiezo a dividir. 2.761 dividido 1.500 es a 1. Coloco 1.500, hago la resta y eso me da 1.261. Bajo el 5 y eso es 12.615. ¿Cuántas veces le cabe el 1.500 a 12.615? Pues le cabe 8. Y al multiplicar 1.500 por 8, eso me da 12.000. Resto estos valores y eso me da 615. Y luego, al no poder realizar la operación porque ya no hay número para poder bajar, agrego un puntito decimal en el cociente y automáticamente le pongo un 0 al dividendo. Entonces tengo 6.150 y eso sí se puede dividir dentro de 1.500. Equivale a 4. Y cuando multiplico 1.500 por 4, eso me da 6.000. Hago la resta y eso me da 150. Vuelvo a agregar el 0 del puntito decimal. Entonces ahora tengo 1.500 dentro de 1.500. Eso pues da 1. Y le agregamos ahí el 1.500 y tenemos división exacta con residuo 0. Esa era la operación, Eric. Pero ahora sí se entendió más.